Bienvenidos, hermanos, a este culto, luego de la bonita escuela sabática que hemos tenido, y comenzaremos con una oración. Padre Celestial, que estás en el alto cielo, gracias te damos, Señor, por esta luz maravillosa que nos lleva hacia la Canaán celestial. Gracias por la luz de tu presencia, por la sangre del pacto, por el cual tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en este día, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tus ángeles también nos acompañen y bendigan este sermón. Señor, yo personalmente, como todos los que estamos aquí, y cada vez, como cualquier persona que predica tu palabra, necesitamos de ti. Y te pido que sean tus palabras, que sea tu Santo Espíritu, que sea Cristo mismo el que guíe todas las cosas que hoy se van a hablar. También te pedimos una gran bendición para las personas que hoy nos acompañan, que han venido de lejos para bautizarse, y los que han acompañado también, y que de aquí salgamos todos confirmados y más plenamente llenos de ti. Perdónanos siempre cada pecado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí seguimos con la tónica del último sermón, que estuvimos comentando esos 6 meses y que después ha derivado en hablar un poco de profundizar sobre el pacto y un poco los dos pactos. A veces que tanta confusión puede traernos. Ángel en el culto del sábado pasado había terminado con una diapositiva, el fondo era la misma que esta, ya como una preparación también para lo que hoy se va a hablar. Una continuación, bueno, él decía que nos entrecruzamos con Ángel, venimos un poco así como el ADN, y como que también nos necesitamos el uno al otro para lo que presentamos. Pero obviamente todos los que seguimos este ministerio, realmente nada aquí desentona. Aquí vemos, unos símbolos, y el título es ya muy directo, 2031 es el nuevo pacto. Pensé en decir, quizás no poner el 2031 para que nadie de entrada ya el prejuicio lo rebote, pero luego cambié de opinión, porque la otra vez, por ejemplo, recibí un comentario de alguien que me dijo, de un sermón ya de hace varios meses, lo estaba viendo, pero ya cuando dijiste lo de 2031 no lo vi más, y mira, ya hay con gente que no hay caso, en cuanto ya lo escuchen ya lo dejarán de ver, entonces prefiero directamente ponerlo, y uno diría, ¿cómo el 2031? Aquí vemos el arco iris, vemos sangre y vemos el cáliz. ¿Tiene algo que ver con el nuevo pacto? Muchos dirán, sí, la sangre. El cáliz, ¿qué dijo Jesús? Este es el nuevo pacto. Pero hoy no tocaremos el tema del cáliz. Si Dios quiere, ya lo haremos. Hay seguramente mucho más ahí de lo que la mayoría comprendemos o conocemos. ¿Y el arco iris? El arco iris es quizás la señal natural más hermosa, puede ser, que Dios nos haya dejado. Y que hay una promesa, hay recuerdos, pero espero y creo que seguramente, si ya cuando vemos el arco iris, ya con ojos puramente naturales, es algo hermoso. Yo no conozco a nadie que no le gusten los arcoíris, nadie que diga, yo odio los arcoíris. No sé si alguien existirá, este mundo da para todo. Si hay alguien así, la verdad espero no conocerlo. Pero yo espero que ya con lo que sabemos, en general la mayoría, ya miramos de una forma todavía más hermosa el arco iris, y espero que después de aquí sea mayor todavía. Y vamos a ver un poco todo lo que hay. Vamos a seguir viendo el tema del pacto, porque es un poco como el hueso de la cuestión, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que estuvimos viendo la otra vez, especialmente con los dos pactos. ¿Qué pasaba? Comentábamos que en general la mayoría, inclusive adventista, podíamos haber creído, y quizás erróneamente, como el viejo pacto, el antiguo pacto, el pacto sinaítico, por así decir, el que se le llama, consiste en el santuario. Es el santuario, es todo eso, la ley ceremonial y eso, y ahora estamos en el nuevo pacto, eso ya fue. Pero veíamos que no era así. Que sí, como decía Carta a los Hebreos en el capítulo 9, que el antiguo pacto también tenía un santuario. ¿Nosotros tenemos un santuario? Sí, pero en el cielo. Pero que Ellen White nos dejaba muy claro los términos del antiguo pacto, del primer pacto, del viejo pacto,
eran obedece y vivirás. Y el nuevo pacto estaba basado en el perdón de los pecados, en la gracia, en la fe por la cual Dios nos pone en armonía con la ley. Siempre la ley es la base del pacto. Pero que en realidad hay un pacto. Y vamos a ver desde dónde viene, ya muchos tenemos idea, pero veremos algunas citas que realmente son muy, muy maravillosas. Y recordar por qué esa distinción de viejo pacto y nuevo pacto. Recordemos que en realidad no era la intención de Dios hacer ese pacto de obedece y vivirás. Para el hombre hoy es imposible. Eso tenía una especie de correlación y paralelismo con el pacto edénico, si se quiere, ¿no? Que se dio a Adán y Eva, que era obedece y vivirás, pero ellos tenían la capacidad de hacerlo. Nosotros ahora es imposible. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios empezó a dar, digamos, empezaba a revelar todo el pacto, pero los judíos con premura, rápido, con suficiencia propia, dijeron, sí, obedeceremos, sí, no hay ningún problema. Y ahí quedó, Dios dijo, bueno, ok, muy bien. ¿Y qué pasó? Al cabo de nada estaban adorando un becerro de oro en plena orgía. Veremos este texto, Ezequiel 16, dice, pues así dice el Señor Jehová, yo haré contigo, lo vimos la otra vez pasada, pero lo repetiremos, yo haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento al invalidar el pacto, no obstante yo tendré memoria de mi pacto. Aquí vemos algo, mi pacto, dice Dios, que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. El pacto eterno, ¿es el mismo, es mi pacto? ¿Es el mismo? Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Yo estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Jehová. Aquí vemos que Dios dice mi pacto, que es el que siempre Dios quiere dar y establecer con el hombre. Esa relación de pacto con Dios es en su pacto, pero dice, pero no por tu pacto. Ahí tenemos esta distinción, el pacto de Dios y mi pacto o nuestro pacto. ¿En qué significa mi pacto? Ángel también ya estuvo hablando en la última. Bueno, mira, es como decir, yo pongo las condiciones. Sí, yo voy a ir al cielo, a esa Canaán celestial que tú tienes, a esa Nueva Jerusalén, pero yo digo cómo voy a ir. Yo voy a escoger el camino, yo digo las condiciones, ¿no? Y es como, ¿te parece bien? ¿No? Un poco una cosa muy arrogante del hombre, pero qué fácil es que nosotros caigamos en eso. Entonces, ¿qué pasaba? Como iglesia y como individuos podemos estar en el viejo pacto. No es que, no, ya terminó en la cruz y ahora... No. Podemos estar, es esa relación que tenemos con Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Dijeron sí, pero después querían ir a la Canaán, ¿cómo? Adorando un becerro de oro. ¿Acaso no decían Jehová, Jehová? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto, decían. Entonces, está el pacto de Dios, donde Él pone las condiciones, donde Él se hace cargo de todos. Él pagó la deuda, Él paga todo. Nosotros solo podemos decir sí o no. Pero después podemos caer en ese engaño y querer hacerlo a nuestra manera. Y ahí ya estamos cayendo en el viejo pacto. ¿Qué tenemos aquí? Quizás algunos reconozcan, esta es una pintura, de James White, de los primeros tiempos del adventismo, y vemos un poco todo el plan de salvación. Vemos la salida cuando son expulsados del Edén, vemos la muerte de Abel, los sacrificios, ya vemos ahí la última cena, bautismo, atrás vemos la Nueva Jerusalén, y vemos la ley y la cruz. ¿Cuál está en el centro? ¿Cuál es el principal? La ley que viene de un árbol de la vida, pero ¿no es la cruz el árbol de la vida? ¿Cuál es el detalle principal, el centro de este cuadro? ¿La cruz o la ley? La ley, ¿no? ¿Qué pasaba? La iglesia adventista rápido empezó a caer en el antiguo pacto, como la Jerusalén, como decía Pablo, ¿no? Esa Jerusalén que estaba en esclavitud, esa Jerusalén terrenal, que nunca entraron en esa relación por la fe. Y decía, hoy lo comentamos en la escuela sabática, pero nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial. Es el nuevo pacto, la Jerusalén celestial. Representa entonces 2031. ¿Dónde vamos a estar en 2031? Por lo menos a finales de 2031. ¿Qué pasaba con la iglesia adventista? Pues estaba cayendo en picada de cabeza al viejo pacto. Estaba cayendo de la gracia. Al obedece y vivirás. Y si alguno estudia lo que pasó en ese tiempo,
así es. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Vemos aquí, ¿no? Una foto muy antigua. Minneapolis, 1888. En el primer tema de tercer a cuarto ángel, dije que, si Dios quiere, tocaremos. No es que acá hablaremos en profundidad, pero es muy interesante, porque hoy este mensaje también se está pervirtiendo en gran manera. Ellen White dice que aquí comenzó la luz del cuarto ángel, que aquí comenzó la lluvia tardía, pero es verdad que algo pasó. Como dice la Biblia, la verdad sería detenida. Algo pasó, que esa lluvia no pudo ser. Veíamos, Jesús podría haber venido, pero no vino. Esa lluvia quedó en gotas. ¿Por qué? Pero Dios, ¿qué tuvo que hacer cuando la iglesia estaba cayendo en el viejo pacto? Cuando estaba perdiendo de vista la cruz, pues tuvo que ponerla en alto otra vez, ¿no? Tuvo que poner el mira y vivirás, cree y vivirás. Dios tuvo que levantar la cruz, se dio un mensaje, justificación por la fe. Ese mensaje es verdad que los hombres más prominentes resistieron, pero no es cierto, como dicen algunos, no, la iglesia ahí ya apostató y ahí ya fue Babilonia y nunca se aceptó. Eso es que no tiene ningún sentido. Cualquier persona que toma un libro de doctrinas adventistas, inclusive bastante antiguo, ve que la justificación por la fe, tal como tiene que estar, está ahí como una doctrina adventista, pero hubo mucha resistencia y por eso esa lluvia tardía fue detenida. Y por eso ese comienzo de la lluvia se dio, pero mucho más adelante. Esa generación, ninguno la vivió. Cuando decimos que empezó la lluvia tardía ahora, 2001, 11 de septiembre. Pero hay algo ahí. Somos realmente los que hemos tomado el testigo, los que seguimos la línea de esto que fue en 1888. Justificación por la fe. ¿Es el corazón del Evangelio? ¿Es nuestra salvación? Sin duda. ¿Y hay algún mensaje, hay alguna voz que esté enfatizando más en el nuevo pacto, en esa llaga, en esa sangre, que este ministerio? Pues obviamente no. No hay mensaje más cristocéntrico que este mensaje del cuarto ángel. Y aquí vemos ya el cuadro posterior de James White. Este no llegó a verlo en vida porque él murió antes de que pueda ser pintado, pero Ellen White y sus hijos se ocuparon de cumplirlo. Y ahí vemos la cruz dominándolo todo, atrás la Nueva Jerusalén, ya la ley. Y no quiere decir que la ley la rechacemos, pero ya vemos un mensaje cristocéntrico. Ahora es interesante, este cuadro en sí se pintó en 1881, que fue cuando murió James White. Ellen White comentaba con el mensaje de Minneapolis que ella solo había escuchado, por así decir, conocido ese mensaje en todos los últimos años conversando con su marido. James White sí pudo ver algo que la iglesia tardó mucho más. Él antes del Congreso de 1888, él ya reconoció el nuevo pacto. El resto de la iglesia le costó mucho más, pero Dios tuvo que poner en alto el nuevo pacto otra vez, porque si no la iglesia iba y el mensaje a la perdición. Vamos a ver un poco de este nuevo pacto. ¿Es el pacto eterno? ¿Es lo mismo? Sí, por supuesto, ¿no? Dice, Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio, este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano, es muy interesante, ¿no? Se habían estrechado la mano, dice, al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. Claro que sabían que así iba a ser. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales, siempre. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Ha existido toda la eternidad. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Esto es muy interesante porque esa cruz, ese sacrificio de Cristo que, digamos, divide en dos la eternidad, fue algo que estuvo en el centro de la mente, del corazón de Dios toda la eternidad. No es algo que, bueno, en un momento Dios se le ocurre crear y, bueno, ve que iba a tener que haber un plan de salvación, que Cristo iba a tener que morir en la cruz. Toda la eternidad de Dios, eso estuvo en el centro de su ser. Realmente es maravilloso, ¿eh? ¿Y qué nos dice Ellen White? Cuanto más consideramos este tema, más profundo lo hallamos. Cuanto más lo consideramos. Y hay aún
y aún hay profundidades que no podemos alcanzar al estudiar la gloria del Redentor. ¿Dónde está la gloria del Redentor? Ahí, en ese momento. Los ángeles mismos desean mirar dentro de este tema misterioso y maravilloso la redención de la raza humana. Eso ha estado siempre en el centro de la mente de Dios. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Esto ya lo veíamos, pero lo veremos, digamos, con claridad todo este proceso también. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Es el pacto eterno, que tiene que ser aceptado por fe. Aquí no vale el obedece y vivirás. Esto ya para nosotros ya no cuenta. Eso es una consecuencia de haber aceptado el nuevo pacto, la obediencia. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en la condición de poder obedecer la ley de Dios. Entonces vemos el proceso. Nos hablaba de que Cristo lo ratificó. ¿En qué momento lo ratificó? ¿Cuándo fue la ratificación del pacto? Pues cuando esa primer gota de sangre toca el propiciatorio, ahí fue la ratificación del pacto. De ese pacto eterno, de eso que ha estado en la mente de Dios, de eso donde está la gloria del Redentor. ¿Que no vale nada lo de Ron Wyatt? ¿Y seguirán diciendo esas cosas? Esto me hace acordar las disputas teológicas en la Edad Media, especialmente en la época de Lutero, famosa época de indulgencias, era si la indulgencia se cumplía cuando la persona ponía la moneda o cuando la moneda tocaba el fondo. Esas eran las disputas teológicas de los católicos. Pero bueno, mira, ¿no? Esa sangre, esa moneda que paga el precio, cuando tocó el propiciatorio, esa primer gota, ahí se ratificó el pacto, se cumplió la promesa. Entonces aquí vemos el pacto eterno, pacto nuevo, la promulgación con Adán y Eva. Realmente se llama el pacto adánico, pero es verdad que fue con Adán y Eva, estaban los dos. La renovación con Abraham. Hay muchos pactos en la Biblia y hay pactos muy importantes. Hay uno, hablamos del arco iris, nos viene a la mente uno. Pero Ellen White nos pone, y hay como un proceso de este pacto eterno, como un proceso, ¿no?, que nos habla especialmente de 3 momentos. La ratificación, el momento pleno, con Jesús. Pero veremos que ahí no termina todo. Hay algo. Hay una consumación. ¿Y con quién es la consumación? ¿Está en el pasado? ¿Está en el presente? ¿Está en el futuro? Está en el futuro seguro. ¿Y está en el presente? ¿Estamos en la consumación? Vamos a recordar, porque este texto realmente es muy elocuente, Hebreos 4, esa misma traducción, pero solo unos pocos versículos. Veíamos el 3, que Pablo empezaba a hacer todo el proceso, la cronología de cómo los judíos que fueron liberados de Egipto, recordemos lo que significa hoy Egipto, esa iglesia adventista institucional, y que Dios los llevó para darle un lugar de descanso. Dios le quiso darle descanso que estaba simbolizado también con un lugar, que era esa Canaán, pero que ellos nunca pudieron entrar. Con Moisés, pero ya lo que veíamos, no pudieron, ya con premura, quisieron cumplir por propio esfuerzo las demandas de la ley. Después quiso darlo con Josué, tampoco se pudo. Por eso Josué, ¿qué les dice? Vosotros hacéis lo que quieras, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Ya veía lo que había Josué y sabía lo que iba a pasar, ya veía el corazón de ese pueblo. Luego trata con David, pero tampoco se puede. Y por eso se llega al nuevo pacto con Cristo. Pero también se intentó después del cautiverio babilónico y nunca Dios pudo hacer que ellos entren a ese descanso, a ese pacto que tenía que ver con un lugar también. Aunque estaban en ese lugar, pero no entraron en el descanso. Y entonces Pablo dice, por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar o reposar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Aquí hace en referencia al nuevo pacto. Porque nosotros oímos la buena noticia. La buena noticia es el nuevo pacto, pacto eterno. Igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. ¿Se les dio? Sí. ¿En el santuario estaba el pacto eterno? Por supuesto. Y la ley y todo el sistema ceremonial. Solo que a aquellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje, porque no tuvieron fe. Porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado, nuevo pacto y sábado. Veíamos eso, ¿no?
En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. ¿El sábado es el pacto eterno? Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. ¿Y cuál es ese descanso? La Canaán celestial, el séptimo milenio, el sábado. Pablo mismo está hablando que el sábado representa el séptimo milenio. Que dicen que no, eso de los 6.000 años, esto se lo han inventado ahora. Pero por favor, ¿no? Pero todavía, bueno, eso... pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día el pueblo de Dios descansará, reposará por fin de todo su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Relación claramente del séptimo día con el séptimo milenio, segunda venida de Cristo, a los 6.000 años. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Nuevo pacto, sábado, el reposo y la Canaán celestial, aquel milenio. 2031 es el nuevo pacto, por supuesto, ya no lo puse en signo de pregunta, sino con exclamación. Vamos a leer algo muy interesante, unas partes. Aquí es el libro del Santuario y su servicio de Andreasen. Este es un escritor que terminó con polémica, se ha presentado, Víctor ha hablado de él en el tema justamente de la naturaleza de Cristo. Pero en esta parte este libro realmente es muy recomendable, da mucho conocimiento sobre todo el servicio del santuario. Y leemos en el capítulo 17 el sábado, y vamos a ver un poco, profundizar un poco sobre el sábado, porque este es nuestro mensaje también, este es el conflicto, esta es la prueba para el mundo, el sábado. Si una persona, dice, que no hubiese conocido antes los 10 mandamientos, se encontrase repentinamente cara a cara con ellos, se sorprendería inmediatamente de su carácter razonable y buen sentido. Es verdad, ¿no? Al leer el mandamiento, no hurtarás, convendría en que era un buen mandamiento. ¿En qué es? Y es un buen mandamiento. Lo mismo pensaría de los demás mandamientos, no matarás y no cometerás adulterio. Observaría indudablemente que la mayoría de las naciones tienen leyes similares y las ha encontrado necesarias y buenas. Y esto es verdad, especialmente al origen. Después es verdad que estas naciones a veces se han ido corrompiendo y han negado las mismas leyes que tenían en origen, que estaban basadas en la ley de Dios. Pero muchas de ellas no conocían la revelación. No podría hallar defecto en la ley de Dios. Sin embargo, una cosa podría dejarlo perplejo. ¿Por qué debe considerarse santo el séptimo día? Podría haber la razón de los otros mandamientos, pero el mandamiento del sábado le parecería arbitrario. ¿Es verdad? Los otros mandamientos son razonables, pensaría él, pero el mandamiento del sábado es de índole diferente, es diferente a los otros 9. No se basa en la naturaleza o las relaciones humanas, sino que es un decreto arbitrario sin razón suficiente para ser obedecido e impuesto. ¿Es verdad lo que dice? ¿Es un decreto arbitrario, a diferencia de los otros 9? Pues veremos que en parte es así. Acá veíamos, hablaba de los mandamientos, especialmente no hurtar, no matar, no adulterar, pero yo pregunto, ¿y los otros mandamientos de la ley, de la primera ley con respecto a Dios, no podría llegar el hombre también a considerarlos como algo lógico? Esto es una cita que yo presenté en el primer culto, ¿no? De la existencia de Dios, obviamente, pero es muy, lo que dice acá, ¿quién lo podría negar? Dice, la creencia en Dios es inherente al hombre. Nadie puede, sin violentar su naturaleza, negar a Dios, porque la intuición de su existencia forma parte de nuestra constitución natural. Dios puso eternidad en nosotros. Hay que esforzarse mucho para negar a Dios, para ser ateo. Realmente es una lucha continua. Cuando uno ya descansa, cuando uno ya suelta, ya viene la fe. Entonces, ¿qué pasa? Si uno ve el primer mandamiento, es algo natural el de que hay un Dios creador. Entonces, el primer mandamiento también cualquier persona, de no tener otro Dios por delante de él, podría considerarlo muy lógico. El adorar imágenes, pues claro, cualquier persona realmente que concibe que hay una deidad, dice, pero vaya tontería, estupidez, postrarse ante una imagen hecha por el hombre, de madera, de yeso, de lo que sea, aunque sea de oro. Tomar su nombre en vano, lo mismo, pero ¿y el sábado? Seguiremos leyendo. Esta es, dice, la argumentación de un incrédulo, alguien que no creía en el sábado, que habla sobre este tema. Se nota que era cristiano también. Dice, el mandamiento del sábado, lo que dice él, es diferente de los otros. Se distingue por el hecho de no basarse en la naturaleza del hombre como los otros mandamientos. Si un grupo de hombres que nunca hubiese ido a hablar de los 10 mandamientos hubiera de vivir en comunidad,
no tardaría en desarrollar una serie de leyes para su propio gobierno. Las naciones paganas y las tribus salvajes que tienen reglas contra el robo, el asesinato y el adulterio, por ejemplo, ¿no? Creo que estos pueblos primitivos elaborarían después de un tiempo un código de leyes en conformidad con el Decálogo, pero que no tienen la revelación, no conocen. Pero no puedo ver cómo habrían de desarrollar jamás una ley del sábado. ¿Es verdad lo que dice? No hay nada en la naturaleza que los habría de guiar en una empresa tal. Esto prueba, creo yo, mi argumento de que la ley del sábado no se funda en la ley natural. No se funda en la naturaleza del hombre como los otros mandamientos, y los hombres sostienen con ese mandamiento una relación diferente de la que tienen con los demás. Es diferente, el sábado es diferente, aunque está ahí, es diferente. Considero que los otros mandamientos están en vigor, pero no el mandamiento del sábado. Él llega a esa conclusión. Como es diferente, es de una índole diferente, pues no veo cómo puede seguir en vigor. Habla de la ley natural. ¿Qué es esto? Ley moral natural. Estas son explicaciones del internet, muy sencillas, cualquiera lo puede buscar. Dice, la ley moral natural presupone la existencia de una naturaleza, en el sentido de una constitución y un orden propios de la realidad tal, que obrar bien significa obrar conforme a ella. Y en primer lugar, conforme a la naturaleza del mismo hombre. Obrar bien es obrar conforme a la naturaleza del hombre. Hay algo de orden moral que está en nosotros. Otra dice, la ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Esta me parece que es más clara. ¿Por qué? Porque es verdad, mediante la razón podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, obrar de acuerdo a ella, al bien, ya es un paso que al hombre ya le cuesta mucho. Le cuesta más todavía que esto. Aquí hay otra que puse, filosofía y educación, para ver de dónde viene, digamos el origen. Dice, se le llama ley natural porque todo ser humano está sujeto a ella. Al final todas las personas, sean de lo que sean, siempre terminan, bueno, esto está bien o esto está mal. Siempre hay un juicio, el juzgar las cosas. Ya que contiene solo los deberes que son derivados de la misma naturaleza humana y porque su esencia puede ser captada por la luz de la razón sin ayuda sobrenatural. ¿Es verdad lo que dice? Pues en parte sí. En parte. Claro, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, necesitamos al Espíritu Santo. Sí. ¿Y también por qué? Porque si no tenemos, o tenemos al Espíritu Santo o tenemos el otro espíritu. Y Satanás se ocupa de echar tierra y anular esta conciencia, este discernimiento. Entonces necesitamos sí o sí el Espíritu Santo. Pero es verdad que por la luz de la razón, que por la propia conciencia podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y por qué? ¿Qué nos dice Romanos? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿no tenían qué? No tienen la revelación. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley escrita en sus corazones. Ya sabemos que Dios puso su ley en nuestro interior, en lo más profundo. Pero yo pregunto, ¿los 10 mandamientos? ¿Por qué el número que refiere al juicio es el 9? ¿Están los 10 o hay 9 mandamientos? ¿Cuál es lo que los paganos, los gentiles podían hacer? ¿Qué leyes podían obedecer? ¿Las 10 o las 9? Las 9, el sábado. Vamos a ver lo que dice. Dice, a esto respondimos más o menos como sigue. Sin admitir la verdad de todos sus argumentos, admitamos que el mandamiento del sábado está sobre una base diferente, por supuesto, del resto de los mandamientos y que el hombre sin ayuda de la revelación no podría nunca llegar a creer en el reposo del séptimo día. Que el mandamiento del sábado ocupe un lugar único en la ley de Dios es, creemos, reconocido por la mayor parte de los que han estudiado la cuestión. Y aquí esto lo subrayo, es el único mandamiento que trata del tiempo. Esa es la base diferente. Lo otro regula las acciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, tienen esa base. La base es el tiempo. ¿Cuál es la última disputa? ¿Cuál es la última gran prueba? ¿Cuál es el último gran mensaje? Siempre lo sabemos, los adventistas, el sábado. ¿Y el sábado está basado en qué? En el tiempo. Pues el último mensaje estará basado en el tiempo. Cuando siempre dicen, no, sí, hablando muchas veces, oigo comentarios, me lo han dicho, sí, Víctor dice cosas muy bien, pero no, ojo porque predica fechas. Pues si no se predica fechas, no se está predicando el mensaje del sábado ni el mensaje final. El mensaje está basado en el tiempo como el mismo sábado.
tienen la distinción de declarar ciertas cosas correctas si se hacen en un tiempo definido. Y es un tiempo definido, no es un tiempo al que cada uno le vaya bien, es un tiempo definido por Dios. ¿Y por dónde? Por la propia palabra. Y malas, las mismas cosas si se hacen en otro tiempo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la ley en sí define cosas ciertas, cosas buenas y malas. Las malas no hay que hacerlas nunca. Pero el sábado ya reduce un poco, por así decir, en cierta manera la cuestión. Dice que esas mismas cosas que son buenas, ya en ese tiempo definido, algunas de ellas pueden dejar de serlo. El ámbito de acción del humano se reduce. Algunos dicen, es un yugo de esclavitud. ¿Es un yugo de esclavitud? ¿O es como quitar cualquier cosa para tener una relación, para estar realmente espiritualmente en comunión con Dios más plenamente? Pero las mismas cosas que en otro tiempo son buenas, en el sábado, solo ese tiempo definido, solo un marco de tiempo hacen que puedan ya no serlo, que no es igual. Cambia inclusive a veces hasta el sentido de la ley, en cierto sentido. Es una base diferente. Aunque está ahí, es diferente. Crea el bien y el mal por definición. Crea el bien y el mal solo el sábado. Por definición, sin razón discernible basada en la naturaleza. No se puede llegar por la propia naturaleza, por el propio razonamiento, a comprender el sábado. En esto difiere de los otros mandamientos. De todos los mandamientos, Dios eligió el cuarto como el mandamiento de prueba. Cuando quiso probar al pueblo si anda en mi ley o no, le dijo que juntase cada día bastante maná para sus necesidades, el doble en el sexto día y nada en el séptimo. Esta era la prueba. Cuando desobedecieron, no era simplemente el sábado lo que violaron, era toda la ley. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?, dijo Dios. Y no, ¿por qué no guardaste el sábado? La cuestión era más amplia, abarcaba toda la ley. La observancia del sábado era la prueba. Si lo guardaban eran obedientes, si lo violaban, violaban toda la ley. ¿Por qué exactamente eligió Dios el mandamiento del sábado como una prueba más bien que cualquier otro de los mandamientos? Admitiendo el hecho de que el sábado descansa únicamente sobre un así dice Jehová, en eso descansa el sábado. Es arbitrario, es como un capricho si se quiere de Dios. Lo otro tiene una razón de ser porque está en nuestra naturaleza, una razón de ser para nosotros. Obviamente que el sábado tiene una razón enorme, pero para nosotros, por la razón, no, solo en un así dice Jehová. Se le da una eminencia y un significado especiales. Los otros mandamientos están fundados no solamente en un decreto de Dios, sino también en la naturaleza del hombre. Son como divino-humanos, por así decir, ¿no? Tienen una parte, todo proviene de Dios, pero todo proviene de Dios, inclusive la naturaleza. Provienen de Dios, pero también está en nosotros. Dios lo puso en nosotros. Son una parte de la ley elemental o natural. Un mandamiento es elegido de entre los demás a fin de destacarlo como prueba o como señal para que si una persona lo acata esté en armonía con toda la ley y en armonía con Dios. Es como si Dios razonase así de los otros 9 mandamientos. Por eso entendemos por qué el número del juicio es 9. Dios no le va a pedir a una persona que no ha conocido la luz del sábado que obedezca el sábado. Pero los otros mandamientos sí, porque eso la persona lo puede hacer. Les he dado mi ley, la he escrito en sus corazones, está grabada en toda fibra de su ser. Conocen instintivamente lo que es bueno y lo que es malo. Su propia conciencia les atestigua la veracidad de mi ley. Sin embargo, falta una cosa, la ley es tan clara, es tan evidente para todos que estos mandamientos básicos son necesarios para la existencia, la paz y la vida, que los hombres podrían no aceptarlos como de origen divina. Son tan lógicos, tan razonables, que podemos decir, bueno, eso a alguien se le ocurrió, como en todos lados. Algunos contendrán que los 9 mandamientos son tan vitales y evidentes que sin ayuda en ninguna dirección divina, el pueblo de por sí habría de poder hacer una ley comparable a la mía. Como Dios diciendo esto, y es verdad, por supuesto. Y podemos decir, bueno, esto se lo inventó Moisés, porque ya inclusive antes ya tenían leyes parecidas. Se jactarán de que con el transcurso de los siglos los hombres han llegado por la experiencia a la conclusión de que no es bueno robar, ni mentir, ni matar, y han desarrollado leyes apropiadas acerca de estos asuntos, y que estas leyes no son de origen divino, sino el resultado del experimento humano y que están definidamente entretejidas con la vida de la especie humana. Es un buen razonamiento. Mostrarán con aplomo las tribus y razas que durante siglos han estado separadas de la civilización y que sin embargo tienen reglas que cubren muchos puntos de la ley. Sostendrán que esta es una prueba de que el hombre, sin ayuda de poder alguno, puede duplicar mi ley. Es decir, si negamos el sábado, la consecuencia que viene después es que podemos negar a Dios claramente.
Sostendrán que esta es una prueba de que el hombre, sin ayuda de poder alguno, puede duplicar mi ley. Vale. Asegurarán de que la ley no es de origen divino, que los hombres están simplemente siguiendo una ley que su propia experiencia les enseña que es buena para beneficio de la humanidad. Dios continúa, haré una provisión en mi ley que no esté basada en la ley elemental o natural, que no tenga correspondencia en la naturaleza. Será una orden definida. Era un tiempo definido el sábado, esta también es una orden definida. Es muy concreto, es muy claro, no admite dudas, ni error, ni tergiversaciones. Y de ella no podrán hallar razón alguna fuera de mi orden. El hombre puede hallar una razón que justifique los demás mandamientos, apelan a su buen sentido, pero este mandamiento no tendrá otra razón que mi palabra. Si lo obedecen, me obedecen a mí. Si lo rechazan, me rechazan a mí. Claramente. Haré de este mandamiento una prueba, una señal. ¿Por qué los adventistas siempre hemos creído, siempre se ha creído el adventismo, que la señal, que el sello de Dios es el sábado y que es la última prueba para el mundo? Está muy claro. Haré de él una prueba de que si quieren guardar mi ley o no. Haré de él una señal de que yo soy Dios. Es muy claro. ¿Qué dice Romanos 7:14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado. La ley es espiritual, toda sí. Pero hay 9 mandamientos que en parte también son naturales. ¿Cuál es el punto 100% espiritual de la ley? El sábado. ¿El sábado es el espíritu de la ley? ¿El sábado es el aliento vital de la ley? ¿Es lo que vivifica la ley? Cuando hablamos del espíritu de la ley, ¿dónde especialmente, en qué momento, en qué lugar, en qué momento de mi vida, de mi semana, yo puedo, con honestidad y la ayuda de Dios, ver si yo estoy cayendo en un extremo o el otro? Si yo estoy siendo un fanático o un mundano, especialmente en el sábado. Ellen White decía, y lo dice claramente, que Jesús es la encarnación de la ley. Y Dios es espíritu, por excelencia Jesús es la encarnación ¿de qué? Si lo otro ya lo tenemos también en nosotros. ¿Qué es lo que faltaba? El sábado. Jesús es la encarnación del sábado. ¿No lo dijo? Venid a mí y yo os haré descansar. ¿No es el nuevo pacto el reposo para el pueblo de Dios? ¿No es la nueva Jerusalén donde está el trono de Dios? Jesús es la encarnación del sábado. Jesús es el sábado. No hay nada más peligroso que una media verdad. Dicen una verdad, pero el peligro y el engaño está en lo que falta. Cuando a veces conocemos, hablamos con testigos de Jehová y citan lo de Hebreos, que dicen, no, ese reposo es Cristo, porque Cristo es nuestro reposo. Es que es cierto. Y a veces nosotros podemos no comprender eso. Cristo es nuestro reposo, Cristo es el sábado. Pero lo que le falta, por lo que le falta, lo terminan negando. Porque le falta el tiempo definido semanal, le falta el 7º mandamiento. Pero Cristo es el sábado, Cristo es el sábado encarnado. El sábado es el espíritu de la ley. Dice, Testimonios para la Iglesia, y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón el 4º mandamiento, obedecerá toda la ley. ¿Está claro? Si yo quiero obedecer el sábado, pues voy a obedecer sí o sí toda la ley. Queda santificado por la obediencia. ¿Cuál? Del sábado. Pregunta, ¿los judíos en la época de Cristo guardaban el sábado? ¿Guardaban el sábado los judíos? A su pacto. ¿Lo guardaban? Vemos si lo guardaban. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había distinción entre ellos. Juan 9 y Juan 5 dice, y por esto los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Por esto, pues procuraban más aún los judíos matarle, más aún, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Quién guardaba el sábado aquí? ¿Jesús o los judíos? ¿Guardaban el sábado los judíos? Pues no lo guardaban. ¿Qué es lo que decía Pablo? Siempre Dios quiso hacerlo entrar en el reposo y nunca pudo. A cuentagotas, individuos, los profetas y otros. Me he reservado 7.000, dice. Otros que no conocemos sus nombres, pero como pueblo, no. Los fariseos especialmente. Aquí es donde tropieza la gente de una manera tan burda,
decir, ¿cómo se puede ser tan burro, no? Es decir, si la ley fue hasta la cruz y Jesús tuvo que guardar la ley, ¿cómo van a decir, ves, Jesús quebrantaba el sábado? Los que quebrantaban el sábado eran los judíos no guardaban la ley, ellos no guardaban el sábado, porque ellos nunca creyeron, nunca tuvieron la fe y nunca entraron en ese pacto que Dios quiso con ellos. Y por eso acusaban a Jesús de que era él el que no guardaba el sábado. Es hora de poner las cosas también por su nombre. O se guarda o no se guarda, aquí no hay apariencias ni hipocresías. Así como el árbol del conocimiento fue colocado en medio del huerto del Edén, también el mandamiento que atañe al sábado fue colocado en medio del decálogo. Es una base diferente, pero lo pone en el medio. ¿Era algo malo el árbol del conocimiento? Pues para nada, de malo no tenía nada, debería ser muy rico y muy sano, pero era una prueba, ¿no? Es decir, si lo violaban, negaban a Dios. Si se contamina el sábado y se viola el sábado, lo mismo, es la prueba. Así como el árbol del conocimiento fue la prueba de la obediencia de Adán, también el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha dado para probar la lealtad de todo su pueblo, todo. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Esto lo sabemos, es como la señal matrimonial, ¿no? Es un día santo, dado por el Creador al hombre como un día de reposo para reflexionar sobre las cosas sagradas. Especialmente es para eso. Veíamos cuando presentamos lo de los 3 años y medio en el Edén, que ellos tenían que estar en feliz meditación, en reflexionar. A veces cuánto nos cuesta. Yo recuerdo muchos sábados en la iglesia denominacional, en la institución, cómo realmente veías que, y en serio lo digo, y es una pena, pero la mayoría de la gente no aguantaba el sábado. Llegaba un momento que ya estaban como desesperados para que termine el sábado y poder volver a las cosas, a ver la televisión. Ay, ahora cuando llego, y me decían, me voy a comer un pollo, bueno, y el partido, y no aguantaban el sábado. Si quieres comerte el pollo, pues cómetelo el sábado y mejor antes de estar así con el mono. Pero tenían mono de los 6 días. Y es algo que lo vemos, y cualquiera que conoce la iglesia adventista, sabe que es así. Y las conversaciones, ojo con esto, hay que matizar, porque el sábado es día de banquete de alegría, de júbilo, es el momento que uno disfruta más que nunca con la gente. Pero si no se puede estar en las cosas de Dios, si no aguantamos de que termine, los judíos tenían esa costumbre de estirar el sábado, y no hay nada más lindo que estirar el sábado con los hermanos, pero querer salir corriendo rápido para poder volver a lo de siempre, qué pena. Dios dispuso que fuera observado a través de las edades como un pacto eterno. Aquí lo tenemos claro, y la Biblia dice que el sábado es el pacto perpetuo. Debía considerársele como un tesoro peculiar, como un legado que debía ser cuidado y cuidadosamente preservado. Cuando observamos el sábado, recordemos que es la señal que el cielo le ha dado al hombre de que es acepto en el amado, que el cielo. ¿Hay una señal en el cielo que nos habla de esto también? De que si es obediente puede entrar en la ciudad de Dios y participar del fruto del árbol de la vida. Si estamos en este pacto, en este sábado, si hallamos descanso en Cristo, pues somos aceptos en el amado y podemos participar del árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol del conocimiento? Al lado, enfrente, en el centro, igual. Es como algo de dos partes, de dos caras. El sábado es el broche que une a Dios y a su pueblo. Es interesante porque yo pensaba antes siempre en la alianza, pero acá el lenguaje habla broche. El broche consta de 2 piezas. Bueno, lo dejo ahí. Pero tenemos que saber encontrar ese descanso. Si no encontramos descanso en el nuevo pacto, en la fe, hay algo que falla. Si no encontramos descanso en el matrimonio, que dice que hallaréis descanso, ¿qué le decía Ruth a sus nueras? Hallaréis descanso con vuestros maridos, en casa de vuestros maridos. Si no hallamos descanso, el sábado con los hermanos, en nuestros matrimonios, con Cristo, pues falla el matrimonio, falla el sábado, falla la iglesia. Bueno, la iglesia a veces puede fallar. Falla el sábado, fallamos nosotros. Y ahí es una situación de alarma. Si en esas cosas no encontramos descanso, especialmente en la fe, en nuestra relación con Cristo, hay algo que es una luz roja, algo hay que cambiar. A nosotros, como a Israel, nos es dado el sábado por pacto perpetuo, para los que reverencian el santo día. No, perdón, ¿estaba acá? Sí. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, y nosotros ahora, Dios nos está sacando de Egipto, ya sea de la iglesia o del mundo mismo, para entrar a la Canaán celestial, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial.
A nosotros como Israel nos es dado el sábado por pacto perpetuo. Para los que reverencian el santo día, el sábado es una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido. Es una garantía de que cumplirá su pacto en su favor. Cada alma que acepta la señal del gobierno de Dios se coloca bajo el pacto divino y eterno. Se vincula con la cadena áurea de la obediencia, de la cual cada eslabón es una promesa. De esta cadena, este mensaje, cada eslabón es una promesa también. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador. Creador del cielo y de la tierra, los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre y son suyas todas las bendiciones que entrañan. ¿Está el nombre en el sábado? ¿El nombre de Dios está en el sábado? ¿Cristo es el sábado? Nombre de Dios. Esto recordamos lo que Ángel presentó. Y hablamos del nombre Él, que las letras es el Aleph, Lamed, el Aleph, que es el buey, que quiere decir fuerte, y Lamed, que es como autoridad. Y las letras son 30 más 1, el 31, el número, la gematría es 31. Pero dice, bueno, pero el nombre, a ver, el más conocido es lo que viene del tetragrama que Jehová, Yahweh, que ese se dio con Moisés. Pero ¿qué nos dice aquí? Esta es una página inclusive católica. Dice, Él es el nombre más antiguo posiblemente, y lo es, y designa la divinidad en lengua semítica. La lengua semítica, la lengua más antigua. Se cree que significa ser fuerte, va acompañado con otras palabras como, bueno, el Hay, que es donde viene Elohim. La palabra, en el principio creó Dios, ese Dios es Elohim, pero no es que es una abreviación de Elohim, Elohim proviene de Él. Dicen que Elohim no es un nombre sino un título, pero Él es el nombre más antiguo que se conoce de Dios. Y que inclusive se utiliza en muchas religiones paganas, han utilizado ese nombre que designa a la deidad, designa a Dios, y su número es 31. El nombre en el sábado, el 31 en el sábado. La importancia y la gloria del sábado. Dice, vi que sentimos y nos damos cuenta muy poco de la importancia del sábado. Hay otra cita que son de matutinas que es como muy igual, pero dice, vi que apenas hemos captado y comprendido toda la gloria del sábado. Pero dice que nos damos cuenta que captamos muy poco. ¿Quedaba mucho más por revelar del sábado? ¿O nos conformaremos con, bueno, lo que ya sabían desde hace 150 años? Sí, es el séptimo día de la semana, es el sello y ya está. ¿O quedaba mucho más? Día cuya importancia y gloria debemos conocer aún más. ¿Es lo que estamos haciendo? ¿Es lo que tiene que ver con el mensaje de la segunda venida de Cristo? Vi que ignorábamos todavía lo que era subir sobre las alturas de la tierra para ser alimentados con la heredad de Jacob. Pero cuando venga la refrescante lluvia tardía de la presencia del Señor y conozcamos la gloria de su poder, cuarto ángel, sabremos qué es comer de la heredad de Jacob y subir sobre las alturas de la tierra. Entonces, recién entonces, a partir de la lluvia tardía, veremos el sábado más plenamente en su importancia y gloria. Pero no lo veremos en toda su gloria e importancia hasta que el pacto de paz, pacto eterno, nuevo pacto, sea consumado con nosotros a la voz de Dios y las puertas de perla de la Nueva Jerusalén se abran y vuelvan a cerrarse sobre sus relucientes goznes. Bueno, lo importante ahí, dice que no será consumado hasta la voz de Dios. Pero después dice, y las puertas de la Nueva Jerusalén se abran. ¿Es exactamente el mismo momento? No. Vemos que inclusive desde que Dios habla desde los cielos, Dios trona desde los cielos, hasta que entremos a la Nueva Jerusalén hay un lapso pequeño, pero hay varios días. Entonces vemos otra vez ese proceso, ese nuevo pacto que tenía que ser consumado, fue ratificado pero quedaba la consumación, está en el futuro, ahí comienza o ya estamos. Dice, desde el cielo se oye la voz de Dios. Acá cuando hablaba de este pacto de paz que se ha consumado a la voz de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Cuando Dios pronuncia los 10 mandamientos, las 10 palabras, que es el pacto de paz también, es el nuevo pacto. Pero ¿qué más dice Dios en ese momento? ¿Dice otra cosa? Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por toda la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo, sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar.
Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios y santificando su sábado, honraron a Dios, a eso se refiere, se oye un inmenso grito de victoria. Entonces la voz de Dios que pronuncia el pacto eterno y el día y la hora. Y ahí se consuma. ¿Pero qué es la voz de Dios que proclama el día y la hora? ¿No es la consumación del mensaje del cuarto ángel? Este mensaje del cuarto ángel dirá muchas verdades y todas prácticamente las necesarias, pero habrá algo que nosotros no pronunciaremos, que es la consumación de este mensaje que estamos diciendo y que se lo ha reservado eso el mismísimo Dios Padre. Dios Padre completará el fuerte pregón que ahora estamos dando, este fuerte pregón que se empezó a dar por este ministerio ya hace muchos años, y lo completará la voz de Dios el Padre cuando ponga lo único que falta, el día y la hora. Día y hora, pacto eterno, el sábado, el 2031. El 2031 es el pacto eterno, pues lo estamos viendo claramente. Y la consumación, ¿la estamos viviendo? La estamos viviendo. Hoy Dios, en pleno sellamiento, está consumando su pacto. Repetiremos esta cita. A juzgar por las apariencias humanas, muchos miles fueron inducidos a estudiar las Escrituras. Esto es de William Miller, pero dada la aprobación del Espíritu de Profecía. Por la predicación de la fecha del advenimiento y por ese medio y la aspersión de la sangre de Cristo fueron reconciliados con Dios. Una fecha y el pacto eterno. 2031 y la llaga, la sangre. Si no hay eso, pues no hay mensaje. Profecía sobre Babilonia. Vamos a ver. Bueno, no es 504, es 54. Faltaron los dos puntitos. Jeremías 54. Vamos a ver qué nos dice del fin del tiempo la Biblia. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión. ¿Recordamos lo que Ángel nos dijo? Lo que estamos viendo, ¿quién es Sión? ¿El pueblo fiel? ¿Somos nosotros? ¿Somos Sión nosotros? Nosotros somos Sión. Hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Juntémonos con pacto eterno. Dios tiene que renovar, que hacer otra vez el pacto, que consumar el pacto. ¿Qué nos dice Ezequiel 37:26? Y haré con ellos pacto de paz. Aquí tenemos lo que decía el lenguaje. Pacto perpetuo, que es el sábado. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, como el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, como el sábado en los 10 mandamientos, como Dios en su tabernáculo en el centro de su pueblo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. Se cumplió con Cristo, se cumple ahora. Y nos dice recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Isaías 56:6. Y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. El nombre y ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. El nombre relacionado con el 31, el sábado, el séptimo milenio, la Canaán celestial en el 31, en el 2031 y mi pacto, la consumación del pacto. Y los llevaré a mi santo monte. Yo agregué aquí Sión, es agregado, pero obviamente que es Sión, este santo monte. Y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Nos suena estos versículos? Especialmente los que hemos visto las noticias en relación con la profecía, la preparación. No es lo que más está usando el enemigo para hacer ese santuario terrenal, ese falso templo, el tercer templo en la Jerusalén actual. Qué casualidad, ¿no? Que usen este versículo para el fin del tiempo, para llevar a todos a la adoración en ese falso día de reposo, en ese falso templo, en ese falso pacto y en ese falso lugar hoy. Aunque sigue siendo un lugar santo, Dios pondrá su nueva Jerusalén ahí, pero ese templo no será de Dios. Ahora llegamos al momento. Vamos a ver el arco iris. Génesis 9:8. Aquí vemos un pacto muy famoso.
Génesis 9:8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. ¿El sábado es señal del pacto? ¿El arco también? Señal del pacto entre mí y la tierra. No era solo con el hombre, es la tierra. Si alguno recuerda cuando se presentó aquí en esta serie de cultos, la reconquista de la tierra, y veíamos cómo el plan de salvación no incluye solo al hombre, sino restaurar y reconquistar otra vez la tierra. Estaremos aquí, aunque Dios la creará de alguna manera desde cero, de alguna manera la destruirá completamente, Luis nos hablaba hace poco en una escuela sabática, pero será aquí otra vez, la restaurará completamente. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Dios ve el arco y se acuerda del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que esté sobre la tierra. Aquí Dios hace un pacto especialmente con Noé. ¿Qué significa Noé? ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra Noé? Reposo. Muy bien, acá Víctor, nuestro hermano de Sevilla, nos dice reposo. Nosotros pensamos en un arco, ¿no? El arco iris, inclusive las imágenes clásicas que se hacen cuando Jesús viene, se presenta con toda la gloria y un arco. Pero un arco me refiero a un semicírculo, como es el arco iris en realidad. Aquí tenemos una foto. ¿Es casi un círculo? Apocalipsis 4:3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Rodeaba la mitad del trono, una parte, un costado, o rodeaba todo el trono. Semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Se acuerdan? Una vez hablamos de que la luz del sol de alguna manera tiene una connotación, bueno, es blanca, la vemos amarilla, pero el verde está muy presente ahí. Bueno, el verde azulado, el verde esmeralda. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí vemos que alrededor del trono, ¿y alrededor de quién? ¿Quién es este ángel fuerte? Cristo, que viene con un arco iris sobre su cabeza, toda su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 10.1, ¿doble cumplimiento Apocalipsis 10.1? ¿O solo se cumplió allá en 1844? Aquí vemos algo que también rodea la cabeza de Cristo. ¿Y por qué rodea la cabeza de Cristo? Y su rostro como el sol. Aquí vemos un arco iris alrededor del sol, completo. Yo he tenido el privilegio de ver 2 arcos alrededor del sol, en el mismo lugar, con diferencia de tiempo obviamente, muy maravilloso, pero esto nunca lo vi. Pero se suele ver. También hay arcoíris lunares alrededor de la luna, que se ven los colores. ¿Esto es Cristo? Una señal del pacto eterno. Vamos a ver un poco el lenguaje, lo que nos habla del arco iris. Y realmente es maravilloso. Para que cada vez que veamos el arco iris sea mucho más profundo, realmente, inclusive haya una emoción, un sentimiento muy fuerte en nosotros, ¿no? Hace algún tiempo fuimos favorecidos con la contemplación del arco iris más hermoso que hayamos visto. Ella lo describe un poco, pero bueno, para abreviar. Mientras mirábamos este cuadro, el sello y la señal de la promesa, es señal de promesa, hecha por Dios al hombre de que la tempestad de su ira no desolaría nunca más al mundo con las aguas de un diluvio. Vimos que otros ojos que no eran finitos también contemplaban esta escena. Los ángeles se regocijan cuando miran esta preciosa señal del amor de Dios al hombre. El Redentor del mundo la contempla porque fue mediante su intervención como este arco se colocó en los cielos como una señal o pacto de promesa. Señal, sello, pacto. ¿Tiene algo que ver con el pacto? Si el pacto es el sábado y el arco iris tiene algo que ver con el sábado, pues creo que hay algo que es muy claro. ¿Cuántos colores tiene? Dios mismo contempla el arco en las nubes y recuerda su pacto eterno entre él y el hombre. El arco iris representa el amor de Cristo que rodea la tierra, como mismo rodea el trono y su cabeza, y llega hasta las profundidades de los cielos, relacionando a los hombres con Dios y uniendo la tierra con el cielo. Vaya qué hermoso. Es una señal de que el cielo está unido, de que la profundidad de Dios, el corazón de Dios está unido con lo más profundo nuestro, con nuestro corazón. Por este pacto eterno, por la sangre de Cristo.
Cuando contemplamos esta hermosa escena, podemos regocijarnos en Dios al tener la seguridad de que Él mismo contempla esa señal de su pacto y de que cuando Él la ve recuerda a los hijos de la tierra a quienes le fue dada. Cuando la ve recuerda, ¿habrá siempre un arco iris en este mundo? Pues seguramente, ¿no? Sus aflicciones, peligros y pruebas no pasan inadvertidos para Él. Podemos regocijarnos en esperanza porque el arco del pacto de Dios está entre nosotros. Él nunca olvidará a sus hijos del cuidado divino. Y esto lo remarqué porque dice, cuán difícil es para la mente del hombre finito apoderarse del amor peculiar y la ternura de Dios. Cuán difícil es para nosotros apoderarnos del amor, de la ternura, de la bondad de Dios. Entonces, Dios lo sabe. Muchas veces nos pasa que a veces podemos reprocharle y a veces dudamos y desconfiamos de si Dios realmente nos ama o está siendo caprichoso o hasta está siendo cínico con nosotros. Pero dice, cuán difícil. Dios también comprende que es difícil para nosotros. Nos tiene paciencia, pero tenemos que intentar no poner en duda esto. Y su incomparable condescendencia cuando dijo, y estará el arco en las nubes, y verlo para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente. El arco en las nubes, este es el arco que está en la tierra, siempre hay un arco iris. Siempre hay un momento de nubes, de sol y de lluvia, siempre hay un arco iris. El arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno de que tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el nuevo pacto, Juan 3:16, pero es la promesa de que esta señal, de que esta promesa Dios la llevará a cabo. Atestigua al universo que nunca abandonará a Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Es una garantía. ¿Quién es nuestro garante? Cristo. Y el arco iris, si Cristo es nuestro reposo, es un nuevo pacto, y el arco iris otra vez es el sello, el garante, el pacto, todo está relacionado. Es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono, y el trono va a durar. El trono de Dios, y ese trono, ¿qué nos decía Ángel? ¿Qué estuvimos viendo del tabernáculo caído de David? Ese trono perpetuo a David, a sus hijos, para siempre. Hay un pueblo que se sentará en el mismo trono de Dios. Así como el arco en las nubes resulta de la unión de la luz del sol con las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. Esa luz y agua, ese fuego y agua, sangre y agua, esa sangre y agua representa ¿qué? El poder combinado de la misericordia y la justicia. Quizás uno puede decir, siempre con el equilibrio, sí, pero realmente este mensaje trata de poner un equilibrio en todo, inclusive en esto, misericordia y justicia, la gracia y la justicia, la gracia y la ley. No solo la justicia debe ser mantenida, si así fuera, se eclipsaría la gloria del arco de la promesa sobre el trono, representa esa misericordia. El hombre solo vería la pena requerida por la ley. Si no hubiera justicia, si no hubiera castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios, no habría estabilidad en el trono. La salvación, dice, llega a ser plena y completa debido a la amalgama del juicio y la misericordia. Y vemos esa sangre y agua, esa luz y agua, juicio y misericordia. Y en alguna manera nosotros podemos decir, bueno, el fuego representa la justicia y el agua la misericordia, ¿no? A veces hallamos descanso en el calor, en el agua, el reposo y el fuego, pero si uno lo mira y analiza el fuego como luz, también pueden ser intercambiables. La luz también a veces es un reposo, ¿no? En la oscuridad. Pueden ser intercambiables. Por la fe miremos el arco iris que rodea el trono, la nube de pecados confesados detrás de él, esa nube de incienso, ¿no? También. El arco iris de la promesa es una seguridad que se da a cada alma humilde, contrita y creyente, de que su vida es una con Cristo y de que Jesús es uno con Dios. El arco iris dice que nosotros por fe somos uno con Cristo y que Cristo es uno con Dios. El arco iris también manifiesta que Jesucristo es Dios, que Jesús es igual al Padre. Ahora que tanto se niega, pues creo que hay gente que si siguen así odiarán el arco iris, o por lo menos el de 7 colores, y entregarán de pleno al de 6 colores y adorarán el becerro de oro. Representa y manifiesta que Cristo es uno con Dios y por fe nosotros somos uno con Él. Eso está en el arco iris. La ira de Dios no caerá sobre un alma que busca refugio en Él. Dios mismo ha declarado,
y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Y estará el arco en las nubes, y verlo he preparado, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa sangre y agua que reflejan ¿qué? Un arco iris. ¿Pero en dónde estaba el arco iris? Alrededor del trono y de la cabeza de Cristo, que es la llaga. Se dice que hay un arco iris en el cielo circundando el trono, como asimismo sobre la cabeza de Cristo. Aquí por las citas, no sé, yo no discerno bien si es que habla que son dos arcoíris o es el mismo que de alguna manera rodea el trono y a su vez rodea la cabeza de Cristo. Como un símbolo de la misericordia de Dios que circunda la tierra. En el cielo una semejanza del arcoíris, rodea el trono y nimba la cabeza de Cristo. Rodea, no es es un círculo también, esa nimba. Es una semejanza, debe ser más maravilloso todavía. Cuando por su impiedad el hombre provoca los juicios divinos, el Salvador intercede ante el Padre en su favor y señala el arco en las nubes, el que está aquí, en la tierra, el arco iris en torno al trono y sobre su propia cabeza como recuerdo de la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido. Cuando pecamos, Cristo señala el arco iris, el de la tierra y el del cielo. ¿Nos hace recordar eso a algo? ¿Qué hace Cristo cuando pecamos? ¿Qué señala ante el Padre? Aquí nos señala, nos dicen también, su llaga. ¿Tiene algo que ver con la llaga? Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná y la florida vara de Aarón, y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. La primera tabla brillaba más, ¿no? Son más importantes. Pero el cuarto mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria, como en la cabeza de Cristo, como alrededor del trono. El sábado, siempre ese mismo, llegamos a lo mismo, la llaga. El sábado tiene que ver con la llaga, creo que todos ya lo hemos visto, ese paralelismo. Si uno tira el hilo, el sábado llega a la llaga. El resplandor. Métete en la peña, escóndete en el polvo. Esto es a los impíos, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Pablo en Tesalonicenses? Que serán aniquilados, destruidos ¿con qué? Con el resplandor de su gloria. Con el resplandor. ¿Qué es su gloria? ¿Con el arco iris? ¿Serán destruidos? ¿El arco iris será destrucción para muchos? Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Y esto es ley dominical. Aquí es ley dominical. Serán destruidos con el resplandor de Dios, el arco iris que simboliza al cuarto mandamiento. Veremos un poco más. La palabra resplandor en Isaías, hay varias, no es la única. Esta no es, hay otra palabra que es mayoritaria cuando uno busca resplandor en la Biblia. Pero esta palabra que usaba Isaías capítulo 2 viene de Hadar, magnificencia, ornamento, esplendor, alabanza, esplendor, frondoso, gloria, hermoso, hermosura, honor, honra, magnificencia, majestad, resplandor. Y nos lleva, bueno, ahí tenemos Jodaram, Jadá, Yadá, que también viene Judá, y nos lleva ¿a dónde? H3027, que es la llaga. Pero veremos Ezequiel, ya hemos visto mucho ahora con Ángel Ezequiel. Esta es la palabra que mayormente se utiliza para resplandor. ¿Y qué nos dice? Es otra. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Este arco iris es el resplandor de la gloria, es la gloria de Jehová. Alrededor de su cabeza, alrededor del trono, alrededor del sábado, alrededor de la sangre de la llaga. ¿Dónde está la gloria de Dios? El ángel con el librito, Apocalipsis 10:1. ¿Ahora entendemos? ¿Doble cumplimiento?
Si Dios quiere ya veremos más de esto. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Sión era una columna también, el arco iris sobre su cabeza, rostro era como el sol. Si Dios quiere ya veremos sobre Apocalipsis 10 y todo lo que hay ahí, con respecto a un mensaje que hace un tiempo que viene armando mucho, realmente mucho mal, y que tiene que ver con 7 trompetas. Veremos con esto lo que realmente hay ahí. Y aquí vemos las siete coronas que rodean la cabeza de Cristo, por así decir, ¿no? Es un símbolo. Obviamente que la corona es muy gloriosa. ¿Y qué lo rodea? ¿Qué resplandece de la corona? Un arco iris. Pero vimos que esto también tenía que ver con la llaga, con la sangre. ¿La llaga es la corona también? ¿La llaga es el rostro? ¿Cuál es la gloria de Dios por excelencia? El rostro, ¿no? Es lo que el hombre no puede mirar, el rostro de Dios. Y aquí para nosotros, ¿dónde vemos su gloria? ¿Dónde Dios se manifiesta? ¿Qué veíamos? Que en esa cruz, en ese pacto, es la gloria del Redentor. ¿La llaga también es la corona? ¿Está relacionado? Esto, bueno, yo solamente un poquito, Ángel es el que más se está ocupando de esto, y ya veíamos las ruedas. Y hoy tocábamos algo, y nos hablaba también, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, 7 coronas, el arco iris alrededor. ¿Cómo será la Nueva Jerusalén? Decimos, es una pirámide, pero ¿por qué se habla de un monte? ¿Será cuadrada o será así? ¿Serán círculos, coronas sobre coronas? ¿Cómo era la Torre de Babel? Eso solo lo dejo ahí. Es un tiempo solemne para el pueblo de Dios, pero si los hijos del Todopoderoso se mantienen junto al costado sangrante de Cristo, si se mantienen junto al costado sangrante de Cristo, Él será su defensa, Él abrirá cauces para que el mensaje de la luz pueda llegar a grandes hombres. ¿De dónde proviene la lluvia tardía? ¿De dónde proviene la luz? ¿De dónde proviene esa agua que brota, ese cauce? ¿De su llaga? ¿De su costado traspasado, el escondedero de su poder? Dice que abrirá cauces para que la luz llegue a grandes hombres. Estos tendrán oportunidades con las cuales ni siquiera soñáis, y algunos de ellos defenderán valerosamente las demandas de la pisoteada ley de Dios. Estos hombres, cuando acepten, tendrán oportunidades por sus recursos, por sus dotes, por sus talentos, por su influencia, que nosotros ni soñamos. Dios moverá esto para que el mensaje llegue. La Tab, el sello de Dios. Veíamos el sábado como sello, veíamos el arco iris como sello. Y aquí lo que también Ángel nos ha presentado, esa Tab, esa unión de la Tau y la Bab, ese sello de Dios. ¿Será que ya está completo ahí? ¿Será que eso es el sello de Dios y ya está? ¿O es que vamos vislumbrando? Dios nos está vislumbrando, mostrando el mismo sello en sí. ¿Será que estamos siendo sellados? Que es una evidencia. Este es el sello que tanto habla Ezequiel 9. ¿Tendrá algo que ver el arco iris? ¿Cómo es un sello? ¿Tiene alguna forma? Ageo 2:23. Con esto cerró también la conferencia de primavera-otoño, con esta cita y con este anillo. Ageo 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Este es el sello de Dios. Yo le agregué ese sol, ese escondedero de su poder, esa gloria que refleja un arco iris, esa corona. Este es el sello de Dios. ¿Vamos viendo más plenamente el sello de Dios? El pacto, el sábado, el trono de Dios, la gloria de Cristo, la Nueva Jerusalén, tenemos todo, vamos teniendo todo, no digo que ya esté, seguramente Dios irá completando este sello cada vez más. Es lo que estamos viviendo, es la consumación del pacto. ¿Y qué tenemos aquí? Un falso arco iris. Naturalmente no existe, pero que hoy se usa mucho. ¿Y por qué? ¿Y qué vemos aquí al lado? Esta cruz quebrada, esta cruz partida. Yo solamente completé el círculo. ¿Tendrá algo que ver con esto?
que nos contaba, que siempre nos ha contado Víctor, que esto ya, dicho por propio catolicismo, representaba la marca de la bestia. ¿Qué vemos aquí? El falso matrimonio y el falso pacto, una afrenta al sello de Dios. Yo lo puse en amarillo porque siempre pensaba, esto es como Cristo crucificado en el sol. Bueno, la oración solar. Pero vemos aquí dos símbolos que uno lo lleva el gran sumo sacerdote de Satanás, ese falso tercer Elías, ese falso pastor que ya está llevando al mundo a la perdición. Y este otro símbolo que ya lo estamos viendo ante el hartazgo. Tenemos aquí una afrenta al sello de Dios, tenemos un falso sello aquí, falso matrimonio, falso pacto, la afrenta a la cruz, al sábado, el falso día de reposo, la falsa Jerusalén, el falso milenio, tenemos todo aquí. Salmo 132, 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Cuál es el lugar del reposo de Dios? Al lugar de tu reposo. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. La gloria de Dios. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido, ¿qué? Su gloria, su llaga, su pacto, su sábado. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¿Ese es el lugar del reposo de Dios? Es decir, Dios es nuestro reposo y nosotros somos el reposo de Él. Pues no es así el matrimonio, o no debería ser así. Ser un reposo para ambos, la esposa un reposo para el marido y el marido un reposo para la esposa. Pero que Dios diga que nosotros como iglesia y también individualmente podemos ser el reposo de Dios. Es que esto yo creo que nos abruma. Uno dice, no soy digno, pero Dios lo dice. Y tiene lógica. Si despreciamos su pacto, si vamos por otros caminos, ¿Dios haya reposo en eso? ¿Dios sufre por nosotros? Y haya reposo cuando alguien llega a Él, cuando alguien llega a Cristo, cuando alguien está en Cristo, en esa llaga, dentro de esa corona, es parte de esa rueda, de este movimiento, todo lo que estamos viendo. ¿Dios haya reposo en eso? Pues podemos ser el reposo de Dios, como individuos y como iglesia. Podemos serlo, también depende de nosotros. ¿Y depende de qué? O el pacto de Él o mi pacto, o a su manera o a la mía. Eso incluye como iglesia, con los hermanos, con Dios, en nuestro matrimonio, como Dios quiere, o a la nuestra, y ahí vienen los problemas, con los hijos, Bueno, esto es maravilloso para mí, realmente es... Sé que no llego a captar todo lo que hay porque es demasiado. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Habitará en Sión para siempre, puso su santuario, estará siempre aquí, en su pueblo. Aquí habitaré porque la he querido. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes. Podemos decir, los vestiré como era el manto de José. ¿Era un arco iris? Vestiré de salvación a sus sacerdotes. Este es el sello también cuando Dios nos sella, nos viste de salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. ¿Cuándo especialmente? 2031. Pero ya estamos dando estas voces de júbilo. Estamos ya proclamando ese gran jubileo, ese gran reposo, inclusive de la tierra. Ahora empieza, ya empezó, ahora fue el jubileo de la tierra, el falso. Pacto eterno o nuevo pacto. Promulgación, Adán y Eva, renovación, Abraham, ratificación con Jesús y la consumación ¿con quién? Tercer Elías y Sión, como Adán y Eva, por así decir. ¿Será? ¿Lo dejo en signo? No lo dije, lo iba a poner en signo de pregunta, pues no lo iba a dejar en signo de pregunta, como diciendo, bueno, que Dios lo demuestre, pero bueno, me olvidé, no me di cuenta, por algo será quizás. Y tenemos, como siempre, esos tres, ¿no? Y eso que completa, porque la ratificación es el punto, es el centro, ahí se completó, se ganó la victoria, pero faltaban, ¿qué? ¿Esos 6 meses? Esa parte final, eso que falta, esa consumación, tiene que ver con los 144.000, con todo este pueblo de Sion hoy día. 3 y 1, 3 más 1, el tercer ángel y el cuarto, ese 3 más 6 meses, 3 más 1.
¿Será que es así? ¿Será que esta es la prueba, que este es el sello? ¿Y por qué lo digo? Hoy el 31 es una prueba. El sábado es una prueba para muchos, lo ha sido desde que comenzó el mensaje del tercer ángel. Pero la prueba ha sido más fuerte y más grande todavía cuando esto ha llegado a una amplitud mayor del sábado, esa gloria del sábado que se ha ampliado y surgió lo del 2031. Y la mayoría de esa gente que había aceptado, digamos, el sábado, pero ahora vemos que estaban y están en el viejo pacto, pero por lo menos de boca para afuera aceptaron el viejo pacto, aquí ya tropiezan. Con el 31 ya es una prueba muy grande para muchos. Primero para los adventistas, pero para el resto, para muchos también, pero especialmente para los adventistas. Pero hay muchos que pasan esta prueba, o pasamos esta prueba. Pero luego viene otra, y creo que esta es la más difícil. Se acepta todo el mensaje, perfecto, pero hay algo que ya es una prueba donde pocos y pocos la están pasando. ¿Y a qué me refiero? Tercer Elías. Aquí es donde el orgullo se manifiesta. Aquí es donde muchos dicen, no, ¿y por qué él y no yo? Aquí es una prueba tremenda, y por eso lo puse, porque Dios dice que hará un pacto ¿con quién? Con su pueblo, Sión. Claramente la consumación es con Sión, pero sabemos que todo lo que representa el tercer Elías es una moneda de dos caras. Está el individuo y está el pueblo, especialmente en referencia a los 144.000, pero Sión estamos siendo todos. No sabemos cada uno si llegaremos o no. Pero si el sábado es una prueba, si el pacto es una prueba, si el sábado del arco iris y el tercer Elías está haciendo una prueba enorme para muchísimos. Se está manifestando el orgullo realmente, el que todavía lo que queda de orgullo ahí se está manifestando con este tema, lamentablemente. Y aquí vemos, es un cuadro, ratificación y consumación. Pacto eterno, nuevo pacto, dos caras, misma moneda. Porque la consumación ya lo vimos, definitiva será con Cristo y en Cristo, cuando aparezca, cuando Él dé el fuerte clamor, cuando, bueno, Dios Padre complete lo que nosotros no llegaremos, complete el mensaje del cuarto ángel dando el fuerte pregón, la fecha completa de la segunda venida de Cristo y proclamando su pacto eterno. Dos caras, misma moneda. Y Jesús sabemos que viene rodeado por un arco iris, pero es circular. ¿Y qué puse abajo? 31, 2031. ¿Están relacionados? ¿Son las dos caras de la misma moneda? Texto, uno de los textos pilares de este ministerio y de este mensaje, Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuándo nos da vida? ¿Cuándo se ratifica el pacto? Cuando Jesús entró al desierto, ¿no? En la tentación, en el año 27, ¿sí? No. ¿Quién puede negar? Año 31, y esa llaga ahí. Después de 2 días, 31 más 2000, pues ya ni un burro suma 31 más 2000, 2027. Ni un burro, cualquiera suma claramente. Ahí solo hay orgullo, negación, obcecación y rechazo a la segunda venida de Cristo y al pacto. Cuando decíamos que se están cargando y se han cargado los que están predicando ese mensaje, se han cargado la sangre, están pisoteando la sangre, la cruz, pues no nos equivocamos. Es una afrenta al Espíritu Santo, es una afrenta a la cruz de Cristo, es un pecado imperdonable. Entonces yo me dirijo a la gente que está creyendo simplemente porque lo dice alguien de renombre. Simplemente por eso, que mire, que use un poco del razonamiento, que vea esto tan sencillo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no hay ningún teólogo? No, aquí no hay ninguno, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Es cuestión de ver cuánto dinero tiene el ministerio, cuántas avionetas. ¿Es eso? Entonces yo, por favor, es una súplica. Si hay alguien, gente, que está aceptando que el 2027, que el 24, que el 43, es el nuevo pacto.
Es la ratificación en la consumación, es el 31 y el 2031. ¿Sí o no? El nuevo pacto, Jeremías 31, 31. ¿De qué más maneras Dios nos lo puede decir? Haré un nuevo pacto. Sí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La gente que está yendo por estos mensajes de falsos pastores que están descarriando y llevando a la perdición, por favor, no sigan a la mayoría, no sigan porque solamente es alguien famoso. Y si hay uno solo, por favor, no sigas a todo ese rebaño que está yendo a la perdición, como las ratas que seguían al flautista de Hamelín. No, mira la lógica, la hermosura, la armonía de este mensaje. Nada falla. Y aquí tenemos, esto no digo que sea lo que hay adentro, sí o sí, esto es lo que implica, son simplemente las cosas que estamos viendo que implican este sello de Dios. 2031, que tiene que ver con qué. Todo está relacionado, el nombre, el sábado, el reposo, el pacto, Cristo, su gloria, su llaga, su sangre, todo está relacionado. 2031, sábado, nuevo pacto, la nueva Jerusalén. Ahí es donde Ellen White dice que ya se consumará definitivamente cuando entremos por las puertas. ¿Cómo son las puertas de la nueva Jerusalén? Dicen que son como perla. ¿Cómo es una perla? Cuadrada, rectangular, redonda. Eso es redonda. Tercer Elías, corona, la corona, Sión. Todo esto tiene que ver. Tenemos que aceptar todas estas cosas para ser sellados. Mensaje a Filadelfia, y otra vez digo, doble cumplimiento, pues ya lo veremos. Ya Fanny ha dicho que esto ya se verá. Esto Dios lo mostrará. Ya veremos. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Vemos claramente que esto es el sello de Dios y que dice que yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuál es la prueba? Es esta, es el sábado. Tiene la contracara de lo que veíamos la ley dominical, pero esto está siendo la prueba para el mundo entero. Esto se vuelve a cumplir, este mensaje, pero si Dios quiere, este ministerio lo pondrá en su marco adecuado, no torcido como también se está predicando. Esta es la diapositiva final. Esto es, bueno, espero que no haya quedado nada en el tintero y si queda ya se dirá. Y creo que es un mensaje en sí maravilloso, hermoso, y espero que cada vez que veamos un arco iris contemplemos hasta dónde llega esa profundidad, ese símbolo. Esto ha estado como el leitmotiv del corazón de Dios toda la eternidad. Esa cruz, ese nuevo pacto. Y Dios está haciendo un pacto con nosotros. Él pone las condiciones, nunca no lo olvidemos, porque Él es el único que sabe y el que da el camino indicado hacia la Nueva Jerusalén. Solo digamos sí y aceptemos lo que nos toca. Pues que sea una bendición y especialmente lo que vamos a vivir esta tarde, porque lo veamos o no, el arco iris se manifestará. Por lo menos el de la cabeza de Cristo se manifestará. Abrazo a todos los hermanos del Cuarto Ángel y a los que no, que miren lo que realmente tiene este mensaje para que sean parte de este Sión y Dios pueda hallar descanso en ellos también. Oraremos. Padre celestial, Señor, no tenemos palabras, realmente no tenemos palabras para expresar la gratitud que sentimos y ni hablar la que deberíamos sentir hacia todo este plan maravilloso de salvación, hacia este pacto que tú quieres y estás haciendo con nosotros y en nosotros, gracias a esa gloria de Cristo, gracias a ese sacrificio glorioso de nuestro amado Redentor. Mi petición, que es la nuestra, Señor, es que nos des esa voluntad, esa fuerza, ese poder para caminar en este camino,
para no blasfemar tu nombre, para no retroceder, para no querer imponerte nuestras condiciones, para aceptar con humildad, pero que nos ayudes a que nuestra mente y nuestro corazón pueda captar las profundidades de tu amor, de tu ternura, de tu bondad. Inspíranos, llénanos de tu Santo Espíritu y cógenos fuertemente en nuestra mano, Señor, porque por nosotros no hay fuerza ni nada. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.